Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría, bienvenidos a esta casa Radio María. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos un lunes más, como digo, a Con la Venia, Señoría. Bueno, a este espacio de divulgación jurídica que Radio María pone a disposición de todos ustedes y bueno, donde intentamos que el derecho deje de ser un idioma extranjero y se convierta en una herramienta de todos. Bueno, quien les habla, David Gómez, abogado, como ya saben, y que les va a acompañar en esta hora de la mañana que nos llevará al filo ya del mediodía con los informativos y con Revista Diocesana. Pero de aquí a entonces queda todavía un poquito. Hoy vamos a tener un programa muy especial que está enlazado con otros anteriores de inteligencia artificial y que me ha parecido importante traer a colación, aunque ya hemos tocado algún tema, pero algunos de ustedes han preguntado cómo podíamos profundizar en esto y es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hablar de las 1.200 o más de 1.200 estafas informáticas que se producen en España al día, cada 24 horas, incluso más, ¿no? Mientras ustedes desayunaban esta mañana, mientras sus hijos iban al colegio o mientras ustedes abrían el correo del trabajo, pues unas 1.200 personas están siendo víctimas de un delito digital. Esos son 50 cada hora, más de una cada minuto. En fin, es un número que no me lo he inventado yo, que lo publican los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a partir de datos del año 2025. Es tan grande que resulta casi difícil de creer, pero realmente es real, es brutalmente real. Seguramente nos quedemos cortos con esas 1.200 personas al día, ¿no? Seguramente sean más, solo en España. El protagonista de esta realidad pues ya no es el hacker de película. Sé que salía en las películas que solía ser un chico joven con sudadera en un sótano oscuro tecleando un código incomprensible, ¿no? El personaje y el protagonista de hoy, el que está detrás de casi todo eso, esos 1.200 delitos diarios, tiene nombre que todos hemos escuchado 1000 veces en los últimos años y de los que hemos hablado en Radio María en los últimos meses, que es la inteligencia artificial. Pues bien, la inteligencia artificial ha cambiado las reglas de juego del crimen digital y lo ha democratizado, si me lo permiten. Lo ha amplificado y lo ha hecho de una forma quizá más peligrosa que anteriormente. Y hoy, durante este programa, vamos a hablar de eso, de lo que es, de cómo funciona, de qué dice el derecho y de cómo podemos protegernos. En este programa monográfico que vamos a hacer hoy también sobre inteligencia artificial y delitos, pues no hay dos temas hoy, es decir, es uno solo tenemos uno, inteligencia artificial y delitos informáticos. Y se lo voy a contar, hemos hecho como 8 bloques, no sé si nos da tiempo, pero vamos a intentar profundizar un poquito más, porque en otros programas nos hemos quedado un poquito cortos. Empezaremos entendiendo qué ha cambiado, después vamos a hablar de una cosa que llaman los deepfakes, otras cosas que son pues estafas, ¿no? Del marco legal vigente, de esos consejos prácticos, y cerraremos con una reflexión que espero les acompañe mucho más allá de este lunes. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros entramos en sus casas, en sus coches, en sus trabajos, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Con la Venia, Señoría, donde ustedes escuchan esta Santa Casa. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros nos ponemos en marcha y comenzamos. El caso de hoy. Pues el caso de hoy que hemos hablado o vamos a hablar de esa inteligencia artificial y esos delitos informáticos que van de la mano. Pero antes de empezar el caso de hoy, déjenme unos minutos recordarles cómo se pueden poner en contacto con nosotros, que es a través del correo electrónico conlavenia@radiomaria.es. ¿No tienen boli y papel? Vayan a buscarlo, les espero
con la venia @radiomaria.es. También a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es, y también a través de la dirección postal, que es Avenida de Lanceros, número 2, en Radio María España, Madrid, el programa Con la Venia Señoría. Bueno, a través de todo esto nos pueden ustedes contactar y pueden ustedes sugerir pues programas o consultas que ustedes tengan, y que nosotros iremos de alguna forma contestando dentro de lo que cabe, ¿no? Porque son ustedes muchos y nosotros poquitos. Así que, bueno, metidos en harina, vamos a hablar de lo que nos traía esta mañana aquí, que es inteligencia artificial y los delitos informáticos. Bien, ¿qué ha cambiado con la inteligencia artificial y esos delitos informáticos? Pues bien, miren, hace 10 años, si alguien le mandaba un correo electrónico diciéndole que había ganado un premio y que tenía que pagar 50 euros de tasa por cobrarlo, usted probablemente se reiría. Primero, porque no había participado en ningún concurso, y segundo, porque el correo estaba lleno de faltas de ortografía, tenía la dirección de un banco con un nombre raro que terminaba en .ru o en .x y z. El tono era tan torpe que parecía escrito por alguien que había aprendido el castellano en una tarde. Era difícil de entenderlo y cualquiera podría detectarlo. A lo mejor no cualquiera, pero era a simple vista pues bueno, absurdo, ¿no? Se podía ver. Bien, esto ya no existe, miren, esto ya no existe, o mejor dicho, ya no existe como criterio de protección, porque la inteligencia artificial ha aprendido a escribir mejor que muchos de nosotros y a hablar con nuestra propia voz, a poner nuestra cara en vídeos o a conocer nuestros gustos, nuestra red de contactos, nuestros hábitos, y esa capacidad que tienen aplicaciones maravillosas en medicina, educación, investigación, ciencia, incluso en el mundo jurídico del que hemos hablado aquí en alguna ocasión. También ha caído en manos, pues todo esto que es maravilloso, pues ha caído en manos de personas que no tienen ningún escrúpulo en usarla y en hacer daño ni a ustedes y a sus seres queridos. Vaya, es decir, no tienen ningún escrúpulo a la hora de hacerlo, ¿no? Bien, ¿recuerda usted la última vez que recibió un correo de su banco pidiéndole que verificara sus datos? Estaba completamente seguro de que era su banco, ¿no? Este es el ejemplo más típico, ¿no? Ese correo que nos llega diciendo, oiga, verifique usted sus datos, o tiene usted que meter la clave, o que le vamos a dar de baja la cuenta, si no pincha usted aquí, si no mete estos datos, si no pone usted la clave, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos ocurría, ¿no? Vamos a hablar de cifras, las cifras que envuelven estos delitos. Pues bien, las cifras que definen una epidemia de este tipo, por llamarlo de alguna forma, son las siguientes, ¿no? Vamos a irnos al 2016. Y en España se registran en el 2016 70.178 estafas informáticas denunciadas. Una cifra que entonces ya era preocupante. Bien, si avanzamos hasta el 2024, esa misma cifra estadística alcanzó las 414.133. Ojo, estafas informáticas, repito, denunciadas. Otras muchas seguramente ni se denunciaron. Hagan ustedes el cálculo con calma. Estamos hablando de un incremento del 490% en apenas 9 años. Casi un 500% más de delitos informáticos en menos de una década. Si cualquier otro tipo de delito hubiera crecido un 500%, imagínense qué auténtica locura. Bien, estas estafas informáticas representan hoy el 18% de todos los delitos penales que se cometen en España. 1 de cada 5 delitos que se investigan en este país ocurre en el mundo digital. ¿Y eso es un problema de jóvenes que pasan demasiado tiempo con el móvil? Puede ser, pero también de mayores. Es decir, en definitiva es un problema de todos. Es un problema de toda la sociedad, de toda en su conjunto. No hay jóvenes ni mayores ni de media edad, no existen. Es un problema absolutamente de todo. Bien, el INCIBE, que ustedes no conocerán seguramente, pero que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, gestionó en el año 2025 exactamente 122.223 incidencias de ciberseguridad. Un 26% más que el año anterior. Y eso solo los incidentes que se han reportado, que habrá muchos, como bien les decía, que no se reportan. Los que alguien tuvo la valentía de denunciar o la suerte de que llegara la ayuda. Hay muchos más que quedan en silencio por vergüenza, por desconocimiento o simplemente porque la víctima no sabe lo que le ha pasado o no tiene un nombre jurídico. Es decir, por desconocimiento muchas veces, pero principalmente por vergüenza o por
iba a decir falta de valentía, pero en resumidas cuentas es vergüenza o pudor, ¿no? Bien, el Banco de España, si nos vamos a los delitos relacionados con estafas de bancos, tarjetas, etcétera, etcétera, pues el Banco de España estima que el fraude digital causa pérdidas de más de 500 millones de euros al año. 500 millones de euros, se dice pronto. Y cuando hablamos de euros robados a ciudadanos, no estamos hablando de estadísticas frías. Estamos hablando de los ahorros de toda una vida, del dinero de la jubilación, de sueldos de mes, de señales de una casa, etcétera, etcétera. Bien, ¿saben ustedes qué porcentaje de las estafas que le llegan al día lo hacen a través de redes sociales? ¿Ustedes son conscientes de esto? Pues se lo digo yo. El 34%, datos oficiales. El canal más habitual de entrada del fraude digital no es ya el correo electrónico, son las redes sociales. Después viene el email y el correo electrónico, ¿no? Con ese 28%. Las llamadas telefónicas, ojo, con el 25%. Los SMS, ¿quién se acuerda de ellos? Pues también sigue habiendo un 24% de esas estafas que llegan a través de los SMS. En fin, todos los canales por los que usted se comunica con sus seres queridos son también canales por los que un delincuente puede intentar llegar a usted. Y aquí viene el dato que más impresiona, que el 70% de la población española ha recibido algún intento de phishing en los últimos 6 meses. 7 de cada 10 españoles, ojo, que lo están escuchando, han tenido algún problema relacionado con ese phishing, ¿no? Con ese correo o esa estafa que intenta hacerte picar y que tú pinches y que te roben tus datos o que te ocurre alguna cuestión, ¿no? Es decir, un 70%, ¿eh? Ojo, cuidado. En fin, como les decía al inicio, si me permiten la expresión, pues la inteligencia artificial ha democratizado el crimen. No sé si la frase es muy acertada. Ya no hace falta ser un experto. Ya no. Antes eran expertos informáticos los que cometían estos delitos y era mucho más sofisticado tener esos conocimientos técnicos. Tenías que saber programar, entender redes, conocer vulnerabilidades del sistema, etcétera, etcétera. Pero la inteligencia artificial ha destruido esa barrera. Hoy cualquier persona puede, sin saber absolutamente nada de informática, crear un correo phishing perfectamente escrito, personalizado con los datos que ha encontrado en el perfil de LinkedIn de la víctima, enviarlo a una dirección que parece legítima, y esperar a que alguien haga clic. La herramienta de inteligencia artificial generativa se lo va a hacer todo. No como antes, que había que saber hacerlo. Imagínense ustedes una tienda de armas que no pide licencia, ni pide carné, ni pide nada. Así funciona la democratización del crimen, de alguna forma, ¿no? La tecnología está disponible para quien quiera usarla y las barreras éticas y legales van muy por detrás de la tecnología. Eso es exactamente lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Bien, ¿qué pasaría si le dijera que con solo 3 segundos de audio de su voz, grabada por ejemplo en un vídeo que usted mismo ha colgado en redes sociales, alguien puede crear una copia prácticamente perfecta de su voz y llamar a un familiar diciendo que está en problemas o que necesita un dinero urgente? Esto no es ciencia ficción, miren ustedes. Esto está pasando ahora mismo y lo veremos seguramente mucho más adelante, ¿no? Pero también es verdad que lo vamos a ver en este programa, si llegamos a ello, yo creo que sí, cuando hablemos en el bloque de las deepfakes, que ya explicaremos qué es. Así que, bueno, pues este es un poco el panorama al que nos enfrentamos y del que estamos hablando pues en la mañana de hoy. Entonces, bueno, pues permítanme que vayamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque vamos a hablar de muchas cosas en la mañana de hoy. Pero antes de ponernos en marcha, permítanme que hagamos, como les decía, un pequeño alto en el camino, porque todo lo que les he dicho hoy es un poco denso y vamos a necesitar más de un programa, como siempre, para tratarlo, ¿no? Bien, vamos, como les decía, a hacer un breve descanso, y para esto hemos traído hoy Con la Venia Señoría, pues bueno, siguiendo un poco en el hilo del programa anterior, y dado que ya sí que estamos en la Feria de Abril, pues hemos traído nada más y nada menos que a Chiquetete, con su canción Yo la vi. Bueno, pues aunque nos adelantamos un pelín, nos vamos al camino del Rocío, con una sevillana rociera que ya es parte de la banda sonora sentimental de Andalucía. La interpreta Chiquetete, nombre artístico de, ya saben ustedes, Antonio José Cortés Pantoja.
Cantador y cantante que nació en Algeciras en 1948, criado nada más y nada menos que en Triana, y una figura esencial desde mi punto de vista en la fusión entre el flamenco y la canción melódica. Con éxitos tan conocidos como Esta cobardía o Aprender a soñar. Gitano y de familia de artistas, fue uno de los grandes responsables de llevar el flamenco y las sevillanas a un público masivo, logrando discos de oro y de platino en los años 80 y dejando una discografía amplísima antes de su fallecimiento en el año 2018. Hoy lo escuchamos en una de sus sevillanas rocieras más queridas, como les decía, Yo la vi, incluida en esa etapa de los años 90, una letra que nos coloca en pleno camino, que todavía no ha empezado, pero que empezará, entre arena, carretas y devoción a la Virgen del Rocío, a la Pastora Divina, con ese quejío, esa forma de decir tan característica que tenía Chiquetete. Así que a la vuelta no se marchen, porque vamos a continuar hablando de esa inteligencia artificial y esos delitos informáticos. Volvemos enseguida. Que yo la vi bailando en el quemao. La vi bailando en el quema, que yo la vi, la vi bailando en el quema, que yo la vi bailando en el quema, la vi bailando en el quema y sus ojos me miraron y yo miré los de ella, y sus ojos me miraron y yo miré los de ella, que yo la vi bailar en el quema, por las arenas cantando y en su carreta dormía. Que yo la vi como rezaba ya la pastora divina. Que yo la vi, en su carreta dormía. En su carreta dormía, que yo la vi, en su carreta dormía. Que yo la vi, en su carreta dormía. En su carreta dormía y yo quise despertarla y en su sueño me sentía. Y yo quise despertarla y en su sueño me sentía. Que yo la vi bailar en el quema, por las arenas cantando y en su carreta dormía. Que yo la vi como rezaba ya la pastora divina. Que yo la vi, por las arenas cantando, por las arenas cantando, que yo la vi, por las arenas cantando, que yo la vi, por las arenas cantando, por las arenas cantando, la vi bailar sevillana y también la vi rezando, la vi cantar sevillana y también la vi rezando. Que yo la vi bailar en el quema, por las arenas cantando, y en su carreta dormía. Que yo la vi como rezaba ya la pastora divina. Continuamos después de escuchar a Chiquetete y ese pedazo de sevillana dedicada al camino y a la Virgen del Rocío. Vamos a continuar hablando, siguen ustedes en Con la Venia Señoría y lo vamos a hacer en esta mañana de hoy con esa mirada puesta en la inteligencia artificial y los delitos informáticos. Bien, miren, los números de la inteligencia artificial en el crimen digital, lean ustedes bien, El ataque de phishing que utiliza inteligencia artificial generativa se disparó en un 1265%. Lean ustedes bien, 1265%. En términos prácticos, eso significa que de cada 100 ataques de phishing que se producen hoy, muchos de ellos han sido diseñados, redactados y personalizados por una máquina que sabe quién es usted y qué le importa. En cuanto al ransomware, esto es un palabra inglés, que es el tipo de software malicioso que bloquea su ordenador o sus datos y le pide un rescate para devolvérselos, España sufrió en el año 2025 un aumento de 116% en ataques de este tipo. Y las empresas y organizaciones españolas sufrieron de media 1.911 ataques cibernéticos cada semana durante el primer trimestre del año. Casi 2.000 ataques.
por semana. Por organización, ¿eh? Eso significa que en algún rincón de algún servidor alguien está intentando colarse permanentemente en los sistemas de cualquier empresa o institución del país. Y ante todo esto, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué está haciendo el derecho? ¿Está el derecho a la altura del desafío? ¿Estamos nosotros como ciudadanos suficientemente informados para defendernos? Bueno, lo estamos intentando. Son preguntas que vamos a intentar responder a lo largo del programa de hoy y que, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Es decir, yo les hablo a ustedes como clientes y como oyentes, permítanme, ¿no? Para darles esos consejos que en fin, que creo que les pueden venir bien, ¿no? Y poder defenderse, digamos, de alguna vez. Bien, vamos a hablar ahora de lo que les he venido diciendo a lo largo del programa, esa palabrota, ese palabrejo, que es el deepfake, ¿no? Es decir, cuando tu cara, la cara de ustedes, la mía, es el arma. La palabra deepfake viene del inglés deep, que hace referencia al aprendizaje profundo, una rama de la inteligencia artificial, y fake, que significa falso, ¿no? El deepfake es en esencia un contenido audiovisual, ya sea una imagen, un vídeo, un audio de voz, que ha sido generado o manipulado por inteligencia artificial para que parezca real, pero no lo es. Déjenme que le explique con una analogía que todos podemos entender. Imagínense que antes, para falsificar una fotografía, hacía falta un técnico de laboratorio con mucha habilidad, herramientas adecuadas y mucho tiempo. Se podía hacer, pero era caro, lento y se notaba si uno miraba con atención. Hoy, con las herramientas de inteligencia artificial disponibles gratuitamente en Internet, cualquier persona puede coger una fotografía del rostro de alguien, colocarlo sobre el cuerpo de otra persona en un vídeo, con un resultado tan convincente que el propio afectado puede, pensar que es el mismo a simple vista. Y eso lo puede hacer cualquiera en minutos desde un teléfono móvil. Bien, hay tres tipos de deepfake: de imagen, de vídeo y de voz, como les decía. De imagen, pues fotografías estáticas en las que el rostro de una persona real se coloca sobre el cuerpo de otra, o en las que directamente se genera una persona completamente que no existe. El deepfake vídeo, secuencias animadas en las que el rostro o el cuerpo de alguien aparecen en situaciones que nunca ocurrieron, hablando palabras que nunca pronunciaron y diciendo cosas que nunca hicieron. Y el deepfake de voz clona la voz de una persona a partir de una muestra de audio breve. Con 3 segundos de grabación, una inteligencia artificial puede generar una réplica de su voz capaz de decir cualquier cosa que le indique. Pues imagínense, nosotros que llevamos con la Venia Señoría más de 200 programas, pues imagínense si tienen voz, no solo de un servidor, sino de todos los abogados que han pasado por esta santa casa. Pues imagínense, ¿no? Es decir, si pueden clonar la voz. Bien, ¿cómo se fabrican? Lo que hay que saber sin tecnicismos. Para entender por qué esto es tan peligroso, si me lo permiten, es útil saber cómo funciona. Aunque sea a grandes rasgos, ¿no? La inteligencia artificial aprende mirando. Se alimenta de decenas de miles de imágenes de nuestra voz, de una persona, analiza rasgos, expresiones, patrones de movimiento, aprende a reproducirlos. Cuando más muestra tiene, más perfecta es la imitación. Y aquí está el problema, que nos concierne a todos. La mayoría de nosotros llevamos años publicando fotos en redes sociales, grabando vídeos, haciendo entrevistas, apareciendo en eventos filmados, sin saberlo. Hemos creado una biblioteca de datos de nuestra propia imagen, de nuestra propia voz, que es accesible prácticamente a cualquier persona. Para cualquiera que quiera hacer un buen uso de esa información y también para cualquiera que quiera hacer un mal uso y hacernos daño con esa información. Bien, ¿ha pensado usted alguna vez cuántas fotos suyas están disponibles en Internet? En Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en la web de la empresa, de una asociación. Estas imágenes pueden ser la materia prima de una deepfake. Vamos por fraudes. Vamos a hablar de fraudes. El fraude del CEO. Es decir, el fraude del CEO es cuando el jefe, su jefe, llama, pero no es el jefe. Vamos a empezar por el deepfake de la voz. En el ámbito empresarial, porque afecta a muchas pequeñas y medianas empresas que también escuchan este programa, ¿no? Imagínense ustedes esta situación. Usted trabaja en el departamento de administración de una empresa mediana y el lunes por la mañana recibe una llamada al móvil del número de su jefe, del director general.
le reconoce la voz perfectamente y dice: mira, estoy en una reunión importante de Madrid, pero no puedo hablar mucho. Hay una operación urgente y necesito que hagas una transferencia de 45.000 euros a esta cuenta antes de las 2 de la tarde. Es confidencial, no se lo digas a nadie, hasta que yo vuelva. Usted duda un segundo, pero la voz es idéntica, el número de teléfono es el de su jefe y la urgencia parece real. ¿Qué hace usted? La mayoría de las personas en esta situación harían la transferencia. Ese dinero desaparecería para siempre. Eso es el fraude del CEO con deepfake de voz. La voz del directivo ha sido clonada con estas tecnologías a partir de un vídeo publicado en una entrevista en YouTube, por ejemplo, la presentación en LinkedIn o una grabación de una conferencia. El delincuente ha capturado esa voz, ha entrenado la inteligencia artificial, ha generado el mensaje que quería elegir y el resultado es indiscutiblemente original. Este tipo de fraude está causando pérdidas millonarias en todo el mundo y afectan no solo a grandes corporativas, sino a pequeños autónomos, comerciantes, asociaciones, fundaciones, en fin, el tamaño no importa, ¿no? Si hay un orden de pago que se pueda dar por teléfono, pues aquí hay un vector de ataque. Es decir, si esto se puede hacer, pues aquí van a atacar en ese sentido, ¿no? Bien, hay otros deepfakes que también son muy delictivos y que desgraciadamente se hacen mucho y con mucha frecuencia, que son los llamados deepfakes íntimos, la violación de la dignidad digital. Y llegamos a un terreno delicado, el más doloroso para mí si cabe y para todos ustedes seguramente. Y por eso también el más importante de abordar, los deepfakes íntimos. Ese deepfake íntimo es una imagen o un vídeo, generalmente de índole sexual, que ha sido generado por inteligencia artificial, utilizando fotografías o vídeos de una persona real sin su consentimiento, para crear material pornográfico falso en el que esa persona aparece como protagonista. Les voy a dar un ejemplo ficticio, pero que se entiende con toda claridad. Imagínense pues a una mujer que trabaja en un colegio como profesora. Laura tiene un perfil, la vamos a llamar Laura, tiene un perfil de Instagram donde sube fotos de vacaciones, de su vida cotidiana, fotos normales, como cualquier persona. Un individuo que la conoce o incluso un completo desconocido descarga estas fotos, las introduce en una aplicación de inteligencia artificial y en cuestión de minutos obtiene una imagen sexual de Laura con su propio rostro. Laura nunca lo hizo. Situaciones en las que Laura nunca estuvo. Pero ese material puede enviarse a una compañera de Laura, a sus compañeros, a sus padres, a los alumnos, la familia, puede publicarse en foros de internet. O sea, el daño es reputacional y la salud mental de la persona ficticia, en este caso, es brutal, ¿no? Tanto a su vida laboral la afectaría como a su vida personal. O sea, puede ser devastador. Lo más cruel que es completamente imposible revertirlo del todo. Una vez que el contenido está en circulación es muy difícil después, aunque sea falso, reconducir esta situación, ¿no? Esto no es un caso hipotético inventado para este programa, es una realidad documentada. En España, entre el año 2023 y el 2025, se confirmaron 14 casos de generación de imágenes sexuales con inteligencia artificial de menores de edad. Solo los casos confirmados, porque son los que llegaron a conocimiento de las autoridades. En el año 2023, según los datos oficiales, se registran 4.896 victimizaciones por ciberdelitos contra menores, de los cuales 1.068 tenían carácter sexual. Imagínense ustedes cómo está el panorama. Un informe de FA Juventud del año 2024 señala que el 8 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años dicen haber sufrido alguna forma de violencia sexual digital. 6 de cada 10 en una clase de 30 estudiantes. Eso es el 18% de las personas. Imagínense cómo está el panorama. La sextorsión digital, el chantaje del siglo XXI. Bueno, como habrán visto, me he quedado sin voz. Vamos a intentar finalizar el programa como podamos. Ya saben que estas cosas pasan en las mejores familias. Pues bien, existe una variante de deepfake íntimo especialmente perversa. Se llama la sextorsión. El proceso es sencillo y brutal. Brutal porque te deja en una indefensión absoluta. El delincuente genera una imagen comprometedoramente falsa de víctima utilizando inteligencia artificial. Luego la escribe un mensaje y dice: tengo estas imágenes tuyas, si no me pagas
X euros, los que sean 100, 200, 1000, en las próximas 24 horas pues lo voy a mandar a toda tu lista de contactos, a tu familia, a tu trabajo, etcétera. La imagen es completamente falsa. Pero la víctima no lo sabe, no sabe cómo demostrarlo. Y el miedo, la vergüenza, la urgencia artificial que crea el chantajista hacen que muchas personas terminen pagando. Y cuando pagan, nunca termina, nunca. El chantajista exige más y cada vez más y más. Es un ciclo del que es muy difícil salir y solo menos. Hay que decirlo muy claro. Si usted recibe un mensaje de este tipo, no pague. No pague nunca. No borre las pruebas. No lo haga. Denuncie. Denuncie siempre. Denuncie porque es la única forma de intentar corregir esto. Pero no pague. No pague. Bien. Vamos a seguir hablando de esas otras formas, digamos, de delito, también generadas por inteligencia artificial, como son seguro, esas llamadas que ustedes reciben, ¿no? Esas llamadas, de alguna forma, que pueden recibir de una forma u otra en modo de estafa. También cuidado con todo esto. Si pueden ustedes recibir un correo electrónico, una llamada, pero muchos de ustedes habrán recibido llamadas de este tipo. Yo recibí una, si mal no recuerdo, de una empresa de tecnología que yo usaba y entonces de repente me llaman y me dicen que tengo un virus en mi ordenador, pero esto por teléfono, y que, pues que tenía que contratar no sé qué paquete, que lo tenía que hacer urgentemente, que si no lo hacía, pues perdería la información del ordenador, que es un virus muy peligroso. Bueno, te vendían una película y con todo el, digamos, su poder de convicción, intentaban que tú pagaras mediante una tarjeta de crédito para poder, de alguna forma, corregir y bajarte una actualización y, en fin, te lo vendían muy bien. Pero era completamente falso. De hecho, decían que habían detectado movimientos ilegales en tu ordenador. Bueno, eran llamadas realizadas desde el extranjero, ¿no? Generalmente desde países fuera de España. Entonces, también cuidado con esta situación, ¿no? Porque es una situación compleja y es una situación en la que, de alguna forma, pues podemos caer todos si nos hacen creer que hay una realidad urgente que nos aprieta. Es decir, el chantajista usa esa urgencia para hacerte caer en el error. Bueno, dicho esto, vamos a hablar a continuación del marco legal. ¿Qué dice la ley? ¿Y qué no alcanza a decir, si me lo permiten? Bueno, pues, ¿por qué el derecho siempre va por detrás de la tecnología? Antes de entrar en normas concretas, quiero explicarles algo que es fundamental para entender el programa jurídico. El derecho, por su propia naturaleza, siempre va detrás de la tecnología. Siempre. Y no es un defecto del sistema. Es una consecuencia inevitable de cómo funciona la legislación. Pero hay una ley y, por tanto, tiene que cumplir con su objetivo. Pero es verdad que para que exista esa ley tiene que haber un problema detectado. Tiene que haber un debate social y político y una elaboración parlamentaria. Un proceso de votación dentro del Congreso y del Senado y una publicación en el BOE para que entre en vigor. Fíjense la de cosas que hacen falta. Todo eso lleva tiempo, años incluso. Y la tecnología no espera. Lo habrán visto ustedes. La tecnología avanza en semanas, en meses, yo diría que en minutos, muchas veces. Bien, imagínense un semáforo. Un semáforo que tarda 2 minutos
en instalarse, ¿no? Pero el tráfico en esos 2 minutos ya ha cambiado por completo. Para cuando lo ponen, algo parecido nos ocurre con la legislación, ¿no? Es decir, si tú pones un semáforo, le instalas, pero en un periodo de tiempo aquello ya no vale para nada porque el tráfico ha cambiado, pues algo ocurre. También lo mismo con la legislación. Bien, ¿sabían ustedes que compartir una imagen íntima de otra persona sin su consentimiento es un delito? Desde el año 2015. Mucha gente no lo sabe, pero es una realidad. Y es que esa misma norma no contemplaba expresamente las imágenes generadas por inteligencia artificial. Es decir, nosotros podíamos mandar, entiéndame, una imagen íntima de alguien y antes de esta modificación del 15 no era delito. Luego lo fue, ya lo es. Pero, ¿qué ocurre si esa imagen no es real? La ha hecho la inteligencia artificial. ¿Es delito? Para mí sí lo es. Pero vamos a ver qué ocurrió o qué ha ocurrido, ¿no? Existe un artículo, el 1907.7 del Código Penal, que es el punto de partida. Perdón, el 197.7, que es el punto de partida. Este artículo es el que castiga lo que coloquialmente se ha llamado en revenpor o pornografía de venganza, ¿no? Que no es otra cosa que la difusión de imágenes o vídeos íntimos sin el consentimiento de quien aparece en ellos. Este artículo existe desde la reforma del Código Penal del 15 y ha supuesto un avance importante en la protección a las víctimas. El problema es que este artículo estaba pensado para imágenes reales. Una fotografía o un vídeo de la víctima que se había hecho a sí misma o que había sido captado en un contexto de intimidad. Pero ¿qué ocurre si esto no es así? Porque estamos hablando de imágenes que en aquel momento eran reales. Pero ¿qué ocurre cuando la imagen no lo es? Cuando no existe ninguna fotografía íntima original, porque la imagen entera ha sido generada por una máquina. Esto hace relativamente poco había un vacío legal. Pero el nuevo artículo 173 bis del Código Penal fue la respuesta legislativa a esto que les he contado, ¿no? El Consejo de Ministros aprobó en el año 2025 la incorporación de un artículo nuevo, el 173 bis al Código Penal, específicamente diseñado para hacer frente a las deepfakes con contenido sexual generado con inteligencia artificial. Esta nueva norma establece penas de entre 1 y 2 años de prisión para quienes generen, difundan o compartan imágenes íntimas falsas creadas con inteligencia artificial sin el consentimiento de la persona afectada. Penas de 1 a 2 años de prisión. Y se prevé un agravante específico cuando la víctima es menor de edad. Además, esta reforma también eleva la edad de consentimiento digital de 14 a 16, lo que amplía el perímetro de protección para los adolescentes en el entorno digital. ¿Qué significa esto en la práctica? Se preguntarán ustedes. Que si alguien genera un deepfake, es decir, una imagen falsa, íntima de otra persona, aunque la imagen sea completamente falsa y no haya ninguna fotografía real detrás, puede ser condenado a prisión. El derecho ha dado, digamos, un paso hacia adelante. No ha llegado a todo, pero bueno, es un paso muy importante. La cosa se complica cuando el deepfake es en otro país, ni qué decir tiene, ¿no? Se necesita la ayuda o colaboración de ese país para poder, de alguna forma, atacar y atajar el delito. Ahí es mucho más complejo, pero existen herramientas judiciales y policiales que entre los distintos estados pues pueden atacar y atajar de una forma muy concreta estas situaciones, ¿no? Hay veces que se consigue y otras veces, desgraciadamente, pues no se consigue, pero siempre denunciar.
siempre poner esa denuncia porque es fundamental. Bien, ¿qué dice las resoluciones de las agencias de protección de datos en España? Bueno, pues existe una primera sanción europea por lo que hemos llamado el deepfake íntimo con inteligencia artificial. En noviembre del año 25, la Agencia Española de Protección de Datos dictó una resolución, la 132 del 2025, que tiene una importancia histórica. Es la primera en toda la Unión Europea. ¿Por qué? Porque persigue un delito de deepfake íntimo utilizando inteligencia artificial. La sanción económica en aquel momento fue de 2.000 euros y se redujo a 1.200 en un pago voluntario. Algunos dirán que es una cantidad pequeña para la gravedad de los hechos causados o del daño causado, ¿no? Y puede que tengan razón. Pero hay que ir un poquito más allá. El valor de esta resolución no está solo en la cuantía, está en el razonamiento jurídico, que es pionero en Europa. Es un paso más. La cuantía habrá que elevarla, muy probablemente, pero es un gran paso. La Agencia Europea de Protección de Datos Española de Protección de Datos, argumentó en aquel momento, y esto es fundamental, que las imágenes que se generan por inteligencia artificial que identifican a una persona real son datos personales, en el sentido del artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, aunque la imagen sea completamente artificial, aunque no haya ningún píxel real de la víctima, si esa imagen permite identificarla, es un dato personal suyo. Y su tratamiento sin consentimiento viola el artículo 6.1 del Reglamento de Protección de Datos. Fíjense, hace unos años este tipo de imagen se hacía con personajes públicos, con cantantes, actores, actrices. No por ello no era delito, lo era. Pero desde que existen las redes sociales, cualquier persona que tenga fotografías en Internet puede ser víctima de este tipo de delitos. Absolutamente. Por eso, esta sanción de la Agencia Española de Protección de Datos es tan importante porque abre una vía en la que ya no solo es una cuantía económica, sino también una vía de derecho que se irá ampliando con el tiempo, muy probablemente. Bien, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es el marco de fondo. A nivel europeo existe un reglamento, el 24 de 1689 de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Bien, ya hemos hablado de él en alguna ocasión. Este reglamento es conocido como el Reglamento de la Inteligencia Artificial, de IA. Establece un marco general de clasificación y regulación de estos sistemas de inteligencia artificial. Y desde febrero del 25 ya están prohibidas en toda la Unión Europea las aplicaciones de inteligencia artificial que se consideren de riesgo inaceptable. Sistemas que manipulan el comportamiento de las personas de forma inconsciente, que explotan la vulnerabilidad de grupos específicos o que permiten vigilancias masivas. En agosto del 26 va a entrar en vigor las obligaciones específicas para los sistemas de alto riesgo de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto para un ciudadano a pie? Para nosotros, para ustedes que me escuchan. Que las empresas que desarrollan herramientas de inteligencia artificial tendrán obligaciones legales cada vez más exigentes, que no podrán simplemente crear una aplicación que genere contenido dañino y lavarse las manos. El Reglamento Europeo busca que la responsabilidad se extienda a toda la cadena. Quien diseña la herramienta, quién la distribuye y quién la usa. A toda la cadena. Tiene sentido que la misma aplicación de inteligencia artificial que pueda usarse para generar un deepfake íntimo sea completamente legal de descargar y usar en cualquier país del mundo. Esa pregunta dejo ahí al aire. ¿Dónde está la responsabilidad de las empresas tecnológicas que hacen este tipo de herramientas digitales? ¿Dónde está? Bueno, pues existen lagunas legales que todavía pues hay que explorar, ¿no?
sería deshonesto por mi parte presentarles el marco jurídico actual como si fuera completo y perfecto. No lo es. Hay lagunas importantes que hay que conocer. Yo les he dividido estas lagunas en 3. La primera laguna es la jurisdicción. Un deepfake puede ser generado en España, pero puede ser alojado en servidores de un país que no tiene acuerdos de cooperación judicial con España, difundido a través de plataformas con sedes en Estados Unidos y vistos por personas de toda Europa. ¿Qué ley se aplica? ¿Qué juez es el competente para esto? ¿Cómo se ejecuta una sentencia española contra alguien que está en un país sin extradición? Son preguntas que no tienen una respuesta clara en la actualidad. La segunda laguna que yo veo es la velocidad del daño versus la velocidad de la justicia. El deepfake íntimo puede difundirse en cuestión de horas a miles de personas. Incluso si la víctima denuncia de forma inmediata y el sistema judicial actúa con toda la rapidez posible, el daño ya está hecho antes de que llegue cualquier solución. Las medidas cautelares existen y son importantes, pero hay veces que su ejecución frente a plataformas internacionales es absolutamente compleja. Con lo cual, esta sería otra de las lagunas. Y la tercera, la detención. No siempre es sencillo demostrar que una imagen ha sido generada por una inteligencia artificial. Las herramientas de detección existen, pero evolucionan al mismo ritmo, a la vez, que las herramientas de generación. Es una carrera armamentística tecnológica, si me lo permiten. Es decir, la inteligencia artificial avanza, la inteligencia que descubre que eso es inteligencia artificial también avanza y avanzan a la vez. Imagínense. Bien, ¿puede el derecho estar a la altura de una tecnología que evoluciona más rápido de lo que se puede, de lo que la ley puede aprobar? Es decir, la tecnología evoluciona tan rápido y que la ley no llega. Ahora mismo no. Pero la dirección que marca la ley es correcta desde mi punto de vista. Pero es lenta, muy lenta, desgraciadamente. Por lo tanto, bueno, pues esto, digamos que puede quedar a modo de reflexión. Bien, hemos hablado alguna vez en otros programas de esto que hemos llamado el phishing con inteligencia artificial, ¿no? El engaño, que ya no se detecta por errores. Ese phishing en el que ustedes reciben un correo y dicen que es su banco y ustedes pican, o que es una multa y pican, ¿no? Y yo también pico, ¿no? Entonces, claro, es un ataque, pues, a la vida cotidiana de las personas. Un ataque absoluto. Estos son los delitos que no requieren que alguien le tenga a usted una manía personal. ¿Por qué? Porque son ataques en masa. Es decir, usted recibe un correo donde dice que tiene una multa, que no es verdad, pero ese mismo correo lo hemos recibido todos los oyentes de Radio María. Es en masa, está industrializado el ataque, está automatizado el ataque, es decir, es absolutamente tremendo. Y ojo, porque la inteligencia artificial ha ayudado, desgraciadamente, a, digamos, perfeccionar este tipo de ataques, ¿no? El phishing, el phishing este, que decíamos que ya saben ustedes que mi inglés es de Burgos, de Ávila en este caso, lo podríamos traducir como pesca de datos. Es la técnica por la que alguien le envía a usted un mensaje que parece legítimo, una multa, una citación judicial, que imita la comunicación de una institución de confianza, tráfico, Hacienda, para que usted haga clic en un enlace, introduzca sus datos personales o bancarios y descargue usted el archivo infectado. Y ahí ya le tienen cogido. Durante años el consejo más repetido era detectar errores ortográficos, gramaticales en ese mensaje. Era un buen consejo porque era efectivo. Los mensajes de phishing solían venir de países donde no se hablaba castellano, traducidos con herramientas rudimentarias, y estaban llenos de errores que cualquier lector atento podría detectar.
su cuenta ha sido suspendida, haga clic aquí para verificar, etcétera, etcétera. El consejo ya no vale. La inteligencia artificial generativa escribe mejor que muchos redactores humanos. Puede generar un correo en castellano perfecto, en un tono preciso de una entidad bancaria, con el formato exacto de una notificación oficial de Hacienda, con referencias a su nombre real, al de ustedes, al de sus movimientos de cuenta, que han podido obtener por otras filtraciones de datos. No hay una señal de alarma previa, solo es un mensaje que aparece completamente normal. Estos ataques con inteligencia generativa se dispararon en España un 1.265% en el 25. Eso no es un error de transcripción, no lo es. Hablamos de 1.275%. Eso significa que el ecosistema del fraude digital ha adoptado la inteligencia artificial como una herramienta principal con una velocidad que no tiene precedente en la historia del cibercrimen. Pues bien, ¿cuándo fue la última vez que a usted le llegó un correo de su banco pidiéndole que actualizara sus datos? ¿Comprobó la dirección completa del remitente o solo miró el nombre que aparecía? Claro, imagínense este escenario. Usted recibe un correo cuyo remitente aparece como servicio al cliente banco X, el que sea, el de ustedes. En el asunto aparece acción requerida, confirme su identidad en las próximas 24 horas. El texto que usted lee es impecable. Está el logotipo del banco, con los colores corporativos también del banco, con una explicación que parece absolutamente razonable sobre un proceso de verificación de seguridad. Solo hay que hacer clic en el enlace, usted hace clic, la página a la que llega tiene el aspecto exacto de la web de su banco, introduce su usuario y su contraseña y su número de teléfono, y en ese momento, sin usted saberlo, acaba de darle todos esos datos a un delincuente. Todo lo que les acabo de describir puede montarse hoy con herramientas de inteligencia artificial. Y en menos de una hora está todo hecho. Antes esto había que hacerlo a mano, tal, y era más laborioso y no siempre era exacto. Pero ahora el nivel de exactitud es absolutamente tremendo. No se imaginan ustedes a qué nivel tremendo. Por lo tanto, tengan ustedes cuidado con este tipo de estafas y tengan mucha cautela si reciben un SMS, un WhatsApp, un correo electrónico, es decir, cualquier mensaje por cualquier medio, incluso por redes sociales, que les llegue, duden, al menos duden, y si tienen ustedes una duda y piensan que es real, llamen a su banco o pónganse en contacto con su banco, con la agencia que les requiere, si es la agencia tributaria, si es tráfico, inténtenlo porque merece la pena perder una mañana, si me lo apuran, que no luego tener que estar lamentando el haber perdido esos datos y que le hayan podido vaciar la cuenta, extorsionarle, chantajearle, etcétera, etcétera. Entonces, háganme caso. Bien, lo vamos a dejar aquí, entre otras cosas, porque, como habrán visto ustedes, desde en esta última parte del programa, pues ando casi sin voz, de repente. Me he recuperado un pelín, pero me cuesta. Así que les doy las gracias a todos ustedes por estar con nosotros Con la Venia Señoría. Dentro de otras 2 semanas volvemos con ustedes. Recordarles que durante el mes de mayo Radio María hace una campaña de captación de fondos y que me gustaría animarles a que participen ustedes con nosotros, con esta Santa Casa que tanto ayuda a la gente y tanto ayuda a todos y cada uno de nosotros y de los oyentes, ¿no? A ustedes seguramente pues alegrándoles la mañana, apoyándoles en su día a día, transmitiéndoles el mensaje de la Virgen, nuestros rezos diarios, pero también toda la información que reciben ustedes de esta casa y todo el apoyo que reciben. Así que nos gustaría que ustedes también nos apoyaran a nosotros, nos echaran un capote, si me lo permiten, y colaboren con todos y cada uno de los programas y misiones que tiene Radio María a lo largo y ancho, no solo de España, sino de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, pues ya saben, a partir de mayo tienen ustedes una cita con nosotros en Radio María.
Gracias. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. También en la dirección postal, que es Avenida del Paseo de Lanceros número 2, al programa Con la Venia Señoría, a Radio María España en Madrid. También a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es, nos pueden hacer ustedes llegar peticiones o solicitudes de información o sugerencias de programa. Quédense en la sintonía de Radio María, porque a continuación viene la revista diocesana y después los informativos de esta Santa Casa. Nos vemos dentro de otros 15 días, así que ya saben que si están ustedes por aquí, pues les acompañaremos. Yo espero que más recuperado, seguramente sí. Así que no se marchen, quédense en sintonía de esta Santa Casa. Y como siempre les digo, si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. Les hemos ofrecido en Radio María Con la Venia Señoría, un programa dirigido por David Gómez.